la palabra Hechos capítulo 9. Hechos fue escrito por Lucas. Lucas, el doctor Lucas, el médico Lucas. ¿Y qué podemos decir? Lucas no era apóstol, ¿verdad? Al principio, cuando yo empecé en el Señor, pensé que él era apóstol. Él era un discípulo, seguidor que anduvo con Pablo, con Bernabé. Y él escribió el Evangelio de Lucas y escribió Hechos. Hechos, dice, le decimos Hechos de los Apóstoles, que se le debería llamar Hechos del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos capítulo 9. Poderoso Jesús. Hechos capítulo 9. Puesto de pie si usted gusta, en reverencia al Señor. Yo sé que la reverencia es de muchas maneras, pero hoy lo hacemos así. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el Hechos capítulo 9, del 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pasamos de ahí al 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Puede tomar su lugar de asiento. Saulo, que el Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo, ¿verdad? Dice la historia de Pablo que él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, ciudadano romano. O sea, era un hombre diestro, hermanos, en la palabra del Señor. Dice que fue instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel era un maestro en ley, y él fue instruido a los pies de este hombre. Dice que Pablo era celoso de la palabra del Señor. Él guardaba la palabra del Señor con celo. O sea, trataba de cumplir letra por letra, renglón por renglón. Y sabe, dice que Pablo sabía de las escrituras, Saulo sabía de la escritura, pero no había conocido a Cristo Jesús. No había conocido a Cristo Jesús. Así que esta noche quiero titular la conversión de Saulo. ¿Por qué la conversión de Saulo? Porque fue un hombre importante en la Biblia. Dice que Saulo escribió más del 70% del Nuevo Testamento. 13 epístolas, hermanos. 13 epístolas escribió el apóstol Pablo. Fue un hombre diestro en las escrituras. Ahora bien, Pablo era enemigo de los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? No era la gente que encontraba en la calle. Allí aparece la palabra camino con mayúscula. Y el camino al Padre es Cristo Jesús. Así que decían, y lo de ese camino. Hasta ese momento a los cristianos no se les llamaba cristianos. Se les llamó cristianos en Antioquía, más adelante de este pasaje que leímos, por primera vez. Así que nosotros no somos cristianos porque nacimos de papá y mamá. No somos cristianos porque somos creación de Dios. Somos cristianos porque hemos aceptado al Señor
Jesucristo. Y no solo lo aceptamos, lo seguimos, hermano. Muchos afuera se hacen llamar cristianos porque dicen ellos que no nacieron de un animal. Es que no es eso ser cristiano. Ser cristiano significa seguidor de Cristo, hermano. Eso es ser cristiano. Futbolista, pues, ¿qué es futbolista? El que le gusta el fútbol. ¿Qué más le puedo decir? Naranjero, ¿quién es un naranjero? Que tiene naranjas, hermano. Entonces, igual, cristiano no es porque nació de seres humanos. Cristiano es porque seguimos a Cristo Jesús. Entonces, Pablo, sabiendo las Escrituras, detestaba a aquellos que se hacían llamar del camino. Y dice, hermanos, que este hombre no solo lo detestaba, sino que pedía cartas a los sumos sacerdotes, al sumo sacerdote, para arrestar a la gente, a los hombres y mujeres que perseveraban en el camino del Señor. Y sabe, dice que la intención de él era traerlos presos a Jerusalén. Y Pablo, hermanos, Saulo, que hasta el momento se llamaba Saulo, viniendo de Jerusalén a Damasco, dice que una luz lo rodeó y cayó al suelo. La Biblia no dice si iba en caballo, no dice si iba a pie, no dice si iba en carruaje, solo dice que un resplandor vino sobre él y cayó. Entonces, característica de Pablo hasta el momento. Primera característica es que era como rebelde. ¿Sabe por qué? Dice que respirando aún amenazas de muerte, hermanos. Antes de lo que acabamos de leer, en el capítulo 7, dice que Pablo estuvo mirando cómo apedreaban a Esteban. Y la ropa de Esteban la pusieron a los pies de Saúl. Él estuvo mirando cómo lo apedreaban. No lo defendió porque él estaba a favor de ese asesinato. En pocas palabras, Pablo, si no era asesino, era cohechor de asesinos. Mataba a los que seguían al Señor Jesús. Y este día dijo, voy a traer presos a esos, los voy a arrastrar a los que siguen a ese Jesús. Lo que no sabía es que no iba a encontrar a otros, iba a encontrar al Señor mismo. No encontró a otros hermanos, encontró al Señor mismo. ¿Y sabe qué le dijo? Cuando se le apareció aquella luz, aquel resplandor de luz del cielo, dice que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué la voz no dijo, ¿por qué persigues a mis hijos? No dijo así, hermano. La voz dijo, ¿por qué me persigues? Y Pablo aparte de ser rebelde hasta el momento, Pablo se volvió un prisionero de aquella luz. Lo rodeó aquel resplandor. Y aparte de ser rebelde y prisionero de aquella luz, dice que era el indagador, alguien que interroga, alguien que pregunta. ¿Sabe por qué era indagador? Porque él investigaba y dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? O sea, él sabía que él iba persiguiendo al Padre, al Señor del cielo. Él en su mente iba persiguiendo a los cristianos de aquí. Pero es que el Señor está en sus hijos. Amén. No solo está con nosotros. Una cosa, este púlpito está conmigo, pero no está dentro de mí. ¿Sí me entiende usted? Otra cosa fuera que este púlpito estuviera dentro de mí. Ahora el Señor está conmigo aquí afuera, a mi lado, pero está dentro de mí. Y no solo eso, yo estoy dentro del Señor. Así que el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Hermano, y le dijo Pablo indagando al Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le dijo el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. No le dijo, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mi pueblo? ¿Por qué me persigues? O sea,
Los enemigos de nosotros, porque usted tiene enemigos, hermano. Usted por servir a Dios va a tener enemigos. Va a tener gente que usted le va a caer mal. Bueno, hay gente que se manifiesta y le dice, ay, la gran cristiana. Uy, la gran santulona. El gran santulón. ¿Ha escuchado este tipo de gente? ¿O no que le han dicho a usted? Más cuando se nos puede zapar una mala palabra. La gente dice, ay, el gran cristiano. A los hermanos le dicen el pastorcito. Hay hermanos que ahora se convierten al Señor y le dicen el pastorcito. ¿Por qué? Porque tenemos gente que está en contra de nosotros. Más que ellos no saben que es en contra del Señor que está. Así que usted tenga paz en el Señor. Ya el Señor no solo está con usted, sino que está dentro de usted. Así que aprendemos de la conversión de Pablo, que Pablo era rebelde, en este sentido, que perseguía al Señor, se le reveló al Señor ignorando lo que sigue. También Pablo fue prisionero de esta luz porque lo atrapó a aquella luz, lo capturó a aquella luz y no pudo caminar. Dice que tan fuerte fue el resplandor y la manifestación que quedó ciego por 3 días. Y Pablo desde ahí dijo, no voy a comer ni beber. ¿Qué significa eso? Ayuno. Estuvo 3 días de ayuno. Y aparte de eso, Pablo, no sé si antes había tenido experiencias, visiones, pero este momento empezó a hablar con Dios. Cuando venimos al Señor tenemos que hablar con Dios. Amén. Y la manera de hablar con Dios es orando. La manera de acercarnos a Dios es orando. Hay un cántico que dice, la oración es hablar con Dios. Si usted me pregunta, ¿qué es oración? Oración es hablar. Nosotros le decimos que no solo es hablar, sino que hablar con Dios. Pablo empezó a un recién convertido que no ora, no está convertido, hermano. Un recién convertido tiene que orar. Decía un pastor, yo recién convertido lo llamo a uno a ver si está convertido. Si me dice que no, no está convertido. Pues hay varias maneras. Pablo, tras de que cayó, empezó a hablar con el Señor y entró en ayuno. Y aparte de eso, dice que Pablo, el versículo 6, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira qué bonito. Pablo no solo era interrogador, Pablo era un hombre dispuesto. Y bueno, ya me tienes aquí, Señor. Ya me capturaste, estoy ciego. Ahora dígame qué quiere que haga. Para que no digo, ay, a ver si me dicen qué debo de hacer. No digo, Señor, bueno, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es estar dispuesto, hermano. ¿Quieres que cante, Señor? Voy a cantar. ¿Quieres que predique, Señor? Voy a predicar. Yo le digo, Señor, ¿quieres que toque teclado? Señor, voy a tocar teclado. Guitarra, Señor, pues voy a tocar guitarra. Bajo, Señor, lo que quieras que yo haga. Porque no hay límites, hermano. Ahora, no a todos les pasa igual. Muchos cuando venimos al Señor, pues yo me crié en el Evangelio, mi padre siendo pastor. Yo iba a la iglesia, los primeros 14 años fui a la iglesia obligado. Más que era el músico de la iglesia. Desde los 12 años, 11 años por ahí. Mi papá, pues, hermana, que no era solo con orden, era con la paz. Una vez me regresó del portón porque no llevaba paz. Entonces, yo iba obligado. Cuando encontré al Señor o tuve la experiencia personal con Dios, ya no iba porque me obligaba, iba porque me nacía, iba porque me gustó lo que sentí, la experiencia que viví me gustó y quería más de esa experiencia. Cuando una persona se ha convertido al Señor, dice, bueno, Señor, yo ya sé quién eres, yo no voy a preguntar quién eres, yo ya sé quién eres. Ahora quiero decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es estar dispuesto. Pero sabe usted que podemos estar dispuestos, pero no disponibles. ¿Entiende usted que no es lo mismo? Dispuesto es querer hacer algo. Disponible es estar desocupado en el momento que le toca hacer ese algo que usted quiere hacer. Muchos están dispuestos, Señor, yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero congregarme, yo quiero hacer esto en tu obra. Pero cuando el Señor lo busca, no está.
esposa, pues, cuando y así se fue, no. Pero cuando alguien está, vaya, levántese, hombre, vaya, arriba, vaya, ves que no se va a levantar. Ya dormir no va a poder dormir, hermano. Así que levántese. Entonces, muchas veces estamos dispuestos, pero no estamos disponibles. Y Pablo estaba dispuesto y estaba disponible para servir al Señor. Y mire qué bonito, hermanos. No solo eso, mire qué bello esto. Dice que iban otros con Pablo. Oiga bien, el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Qué es atónico? Asombrados, hermano. Se dijeron ellos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Asombrados aquellos hombres. Dice que dijeron, no dijeron, sino que oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que la experiencia no solo la tuvo Pablo. La experiencia la tuvieron las que andaban con él. Hermano, y es que así sucede. Cuando usted viene al Señor, las cosas van a cambiar. Algo va a suceder. O mucha gente se va a unir con usted, va a decir, no, hombre, yo he visto que has cambiado y me voy a unir. Y otros van a decir, no, yo hasta aquí llego contigo, yo me voy. Pero dice que esta gente, atónitos, podían escuchar la voz que hablaba con Pablo, pero no podían ver a nadie. Y sigue. Dice que Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. El Señor le mostró a Pablo lo débil que él era. Pablo conspiraba amenazas, casi olía pues amenazas de muerte, pero él fue tan frágil que cuando el Señor se le apareció tenía que llevarlo de la mano agarradito porque no podía valerse por sí mismo. Es que el que manda se llama Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. El que ordena aquí se llama Cristo Jesús. Así que usted no piense que vino a agradar a nadie más, usted vino a agradar al Señor. Ahora, quiero irle cortando aquí, ¿sabe por qué? Porque hoy queremos dar la bienvenida a los hermanos. No es recepción, ¿verdad? Porque faltan algunas cosas para ellos, pero una bienvenida. Más bien deberíamos de haber matado al toro más gordo esta noche. Todo lo que no está en el corral de nosotros, porque nos falta hasta el corral. Pero va a llegar su momento donde esas cosas van a suceder. Ahora, ¿sabe qué es a qué quiero llegar? Que en el versículo 25 en adelante, el versículo 25 vamos a ver. Sí. Entonces los discípulos tomándole de la noche le bajaron por el muro, colgándole en una canasta. Esto fue cuando querían matar a Pablo después de su conversión. Mira cómo son las cosas. Pablo arrastró a gente para matarnos. Ahora andaban buscando la cabecita de Pablo, o sea, para aplicarle la misma vara. Pero había un propósito de Pablo. Y el Señor se lo dijo a aquel hombre llamado Ananías. Le dijo, instrumento útil es este. Hermano, nosotros somos instrumentos. Amén. Que usted se desprecie solo es problema suyo. Que usted diga que usted no vale es problema suyo. Pero instrumentos somos. Si usted quiere ser instrumento de honra, lo es. Y si no hace nada, si no está dispuesto, es un instrumento de deshonra. Y el Señor dijo que Pablo era un instrumento útil. ¿Sabe por qué? Porque Pablo le predicó a reyes y a pobres. Le predicó a gobernantes y a todo el que se le cruzaba por delante, hermano. O sea, Pablo le predicó a mucha gente. Pero había un problema. Hermano, mire cómo son las cosas. Y esto sigue sucediendo. Yo conozco personas, mujeres que están orando porque el hombre malo es asesino, es mujeriego, es drogadicto. Y cuando se convierte en esposo, ¿sabe qué dicen ellas? No te creo. Es que no te puedo creer.
¿Has escuchado tipo de personas así? Que no le creen que se ha convertido la pareja. No le cree, que no le creo porque no le creo. Mira, si es que hoy vas al culto, te creo. Ay, había estado orando y ayunando para que se convirtiera. Lo mismo sucedió con Pablo. Acuérdese que acá Pablo venía a buscar gente para arrastrarla y matarla. Ahí de un día para otro parece que es cristiano. Dijeron, no hombre, dijeron los discípulos, aquí hay algo malo. No. ¿Cómo es que ayer andaba persiguiéndole y ahora ya quiere ser de nosotros? No, yo no me junto con eso. ¿Por qué le quiero llegar aquí? Porque esto sucede en la congregación. Cuando la gente no, yo con esa hermana, de lejos me voy a ver. Con ese hermano me voy a llevar. Sigue sucediendo. Vamos a ver si hallamos ese versículo. Vamos a ver. Hay un verso aquí más claro que el 27. Ajá. El versículo 20 y 21, me pasé mucho el 27. Miren 20 y 21. Enseguida predicaba a Cristo. ¿Cuándo dice, hermano? Enseguida. No dijo, pero tanto tiempo, no. Enseguida. Bueno, le dijo el Señor, ya me tienes aquí, ¿qué quieres? Le dijo el Señor, ¿qué razón? Le dijo, ahorita va a empezar a predicar. Dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Oiga bien, de un día para otro. Y dice el 21, y todos los que le oían estaban atónitos. ¿Por qué digo que estaban atónitos? Porque decían, ayer nos andaba persiguiendo y hoy anda testificando como nosotros. ¿No era que estrategia para agarrar a los demás serpientes? Y oiga lo que dice, y todos estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y ahí es cuando en el 27, hermanos, dice que tuvo que venir Bernabé y tomándole de la mano lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pablo fue un hombre, hermanos, que marcó historia. Muchos han querido imitar al apóstol Pablo. Pues para eso tenían que empezar a escribir, porque escribió 13 cartas. Casi más del 70% del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Dice que fue azotado 5 veces, con 40 azotes menos uno. Azotado. Dice que estuvo naufragando en el mar muchas veces. E incluso en el río. Se escapó de hogar muchas veces. Perseguido. Bueno, si ya vimos que lo bajaron en una canasta porque le querían dar también para donde había mandado a nosotros. Ahora bien, cuando llegó a la iglesia donde estaban los demás no lo aceptaban. Nosotros hay que aceptarlos. Hay que amarlos unos a otros, ¿sí o no? Aquí tiene que haber hermandad. Si una tortilla hay y no ajustan, no comen a nadie. No se la vaya a comer usted solita escondida porque entonces andamos mal. ¿Sí me entendió lo que le quise decir? Porque no le puedo decir, vamos a agarrar de esa tortilla los 20 que hay aquí o los 10 que hay aquí, porque no va a gustar. Mejor que no coma nadie. ¿Estamos ahí? Tiene que haber hermandad entre nosotros. Vamos a orar por los hermanos para recibirlos acá entre nosotros. Ellos están entre nosotros, ya no son extraños, son del mismo reino. Vénganse los hermanos.